Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando número 65. Me da mucho gusto que nos vea. Me da mucho gusto estar con mi amigo Pedro Luna. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, ¿qué tal, Carlos? Bien, ¿Cómo? también, muy bien. En este inicio de semana, ¿no? En este Badajeando semanal, 65 semanas ya, platicando este país. Y la verdad es que está para no aburrirse, ¿no? Sí, siempre nos da mucho de qué hablar. Cada vez tenemos más cosas de las que hablar de este país. Sí. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues, ¿qué tal la elección en el PAN? Ay. En lo que queda del PAN. Que es muy poco lo que queda del PAN. Pero a mí me parece, fíjate, Pedro, que la elección en el PAN es brutalmente sintomática del estado en el que está la oposición. Sí, ¿no? claro. O sea, a nadie le importó, ni a los panistas les importaron, votó. No, pero de entrada tienen una tercera parte de su padrón, tienen ¿no? un padrón pequeñísimo, que es el padrón más chico de Ya todos los partidos. eso Entonces, no de entrada eso no habla bien. Y eso que es la principal oposición, ¿no? es el principal partido opositor, pero además vemos a los personajes que llegan en esta planilla encabezada por Jorge Romero, que además es el que prácticamente eligió Marco Cortés, que Marco Cortés ha hecho un papel pero terrible, totalmente reprobable, terrible. Por más que sale a decir, sale a pelearse con calderonistas, con gente que estuvo en otros momentos en el PAN. Sí, hay unas personas que se puede juzgar y yo creo que incluso la debacle del PAN, del panismo como se había trabajado, empezó con Calderón y cuando empezó a imponer a ciertos personajes en las presidencias. Fíjate que había que decirlo porque tienes un punto muy importante. El gran auge del PAN, me estoy refiriendo quizá a Fox A Vicente en el 2000, Fox. a Vicente Fox en el 2000, se debió justamente a que la elección a las candidaturas se abrió a la ciudadanía. A la ciudadanía. Y ahí encontró la ciudadanía dónde manifestarse. Y dónde hacer esta transición, dónde conseguir esta transición tan ansiada. Bueno, exacto. Y luego viene Calderón. Y vuelven a cerrar. Ya no le gusta y vuelve a cerrar y a nombrar a su gente, vuelve a hacer del PAN un prismo, un viejo prismo. Y muy sectario, se empieza a ser muy sectario. Sí. Y yo creo que eso es lo que se ve ahora con esta nueva planilla, estos que van a dirigir al PAN, pues está Jorge Romero, está Santiago Taboada, está Renán Barrera, esa gente que ha perdido, está Eduardo Rivera Pérez, puro ex candidato perdedor. Bueno. Entonces, este es un grupo de perdedores a dirigir a un partido en el momento más crítico de su historia, cuando el PAN había trabajado, y mira, yo durante mucho tiempo fui crítico del PAN en algunas cosas, pero algo que sí le reconocía y que me parecía de destacar es el trabajo que tenían desde la ciudadanía para ir creciendo y para ir formando jóvenes y para realmente convertirse en una oposición. Y eso fue lo que resultó en este cambio y en esta transición que llegamos, que se consiguió en el 2000. Después de eso perdieron el rumbo. Una vez que llegaron y que consiguieron el poder, perdieron el rumbo, no supieron qué hacer y de ahí ha sido todo cuesta abajo, o sea, todo van para... Ahora, yo coincido contigo, ¿no? Es un mal momento para el PAN, un liderazgo que llega ahí un tanto cuestionado por todo este tema del cártel inmobiliario, ¿no? Sí, o sea, que además pesan con la mancha, ¿no? Ajá, tienen esa sospecha porque además es un tema que no se ha terminado de investigar, no se ha terminado de procesar en juzgados, es algo que está abierto. Hay algunos personajes que han estado trabajando con estas personas, claro, que están detenidas, que están en proceso. Entonces, ellos eran las cabezas. No sé si te acuerdas, todavía poco antes de la elección, algunos audios de gente cercana a Taboada diciendo cómo se repartían los departamentos. Exacto. Con los dueños de las inmobiliarias. Entonces, todo eso, y bajo esa sospecha llegan a dirigir al principal partido opositor, porque además de lo que hay de oposición es lo más rescatable pues que podríamos ver. Es lo más grande que hay, pero hablemos de la oposición en su conjunto. A ver, hay una orfandad de la oposición. Tú decías hoy en el noticiero que tenemos en la mañana,
que si bien hay que ver las cifras en perspectiva, un 55% del electorado votó por Morena en el Congreso. Sí. Pero eso significa Que hay 45%. que hay un 45% de mexicanos que no están representados por Morena, pero que hoy tampoco siento que estén representados Por nadie. por el PRI, por No, pero a ver, MC, y es que entonces vamos a, PAN. y así como lo estamos diciendo del PAN que está ahorita secuestrado por este mismo grupo que es de Marco Cortés, ahora de Jorge Romero, tenemos a MC que sigue siendo un negocio, es una franquicia de Dante Delgado, más o menos ahí con algunos grupos menores, que uno muy claro el gobernador de Nuevo León. Y pues por otra parte el Grupo Jalisco que ha trabajado y que más o menos ha tenido y ha pintado su raya. Y en el PRI, bueno, el PRI ya es un tema, el PRI ya es un tema, de escándalo. No solo de escándalo, yo creo que es un tema de pena ajena lo que ha sucedido con ese partido, porque la destrucción ha sido de una velocidad acelerada y que prácticamente se ha convertido en un negocio de Alejandro Moreno Cárdenas. Es de él. Fíjate que platiqué con Fernando Lerdo de Tejada. Sí. Para una de estas entrevistas del programa Encuentros. Hay que recordar que Fernando Lerdo de Tejada pues ha sido un priista de sí, toda la vida, ¿no? Toda la vida fue presidente del PRI en la Ciudad de México, en fin. Tiene ahí un largo camino en el PRI y decía, y me lo dijo, ya vemos un grupo de priistas que nos estamos juntando con un grupo de panistas, que nos estamos juntando con un grupo de perredistas, y vamos a buscar un nuevo partido. Pues sí, pero te voy a decir que, evidentemente no va, bueno, el PRD ya no existe a nivel local en algunas entidades. Y unos no se hablan con otros. No, exactamente, además no se hablan, no. Y por otra parte los que dirigían a nivel nacional quieren todavía entrometerse en los partidos donde se rescató, entonces todo un caos, ¿no? El PRD podemos darlo por descontado, pero tenemos al PRI y tenemos al PAN. Y aún así, aunque haya algunos personajes que se estén queriendo escindir y para crear algo nuevo, están en un gravísimo error porque escucho a ninguna figura política que esté hablando de incluir a la sociedad civil y de crear nuevos cuadros políticos. Claro. Y sin eso no van a poder hacer nada, porque del otro lado la maquinaria está aceitada y está trabajando y está funcionando y Ahora, lo vemos. Hay que poner las cosas también en su justa dimensión, ¿eh? Porque hablamos del fracaso de la elección en el PAN en tanto a que solo una tercera parte de su padrón electoral, de sus afiliados votaron. Hablamos de que con muchas mañas Alito en la asamblea logró reelegirse y luego el cambio de estatutos y todo esto. Y ahí se estará por toda la vida. Pero yo quiero preguntarte, ¿quién nombra a las autoridades electorales, a las autoridades partidarias de Morena? Una sola persona, ¿eh? Sí. O sea, si hablamos de fracaso en términos de solamente un tercio de tus seguidores votó por ti, también hay que decir que el PAN abrió la elección a sus agremiados, pero no lo hizo así Morena. No, Morena es que Morena es el ejemplo de lo que te he dicho, es el ejemplo de la degradación de la democracia. Claro. El que habla de la democracia, el que habla del pueblo, el que habla de la cercanía, no es cierto. El que critica el nepotismo porque los jueces tiene al hijo del al hijo de López Obrador, pero no solamente lo tiene como secretario de organización, es el que realmente es el factor de poder en el partido. Sí, es el que está además. Y ya empieza a haber una fractura entre el alcalde. Sí, porque nadie le hace caso. Cuando hay reuniones en los estados, todos van a tomarse fotos con él, todos dicen que ya es el tapado. Entonces, no solamente eso implica una pérdida de poder del presidente del partido, sino de la presidenta Sheinbaum está perdiendo poder ante un joven que además no ha hecho nada en su vida, no ha tenido ningún desarrollo profesional pero ahora es más que pero más que ser y vivir al amparo del poder que el papá creó y de lo que el papá ha dicho. Y también hay que estar muy pendientes porque depende mucho de lo que pase con su carrera, de que Andrés Manuel López Obrador siga vivo de aquí a la que termine el sexenio. Si eso sucede... Yo creo que está más vivo que nunca. Yo también, yo creo que... y se ve. Gobernando hoy se llama Andrés Manuel López Obrador, y lo vemos. Y ahí ya empieza a ver algunos signos, con la elección en estos días
de quien estará al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sí. se filtró y los propios morenistas Lo de Rosario. Han filtrado que Rosario Piedra No tenía las capacidades y no tenía las calificaciones. y que no estaba en la terna Final. pero que hubo una Una llamada llamada. del propio Obrador, y esto lo dijeron 2 senadores de Y Morena. eso Dijeron, es que habló Obrador y dijo, la quiero. hablaron de Palenque. Hablaron de Pale, la quiero en la terna, Y- y ahí está en la terna. Y las cartas falsificadas Bueno, para que por sacerdotes que supuestamente habían, que son personas que trabajan con sus comunidades, que habían dado su Sí, respaldo y resulta que son falsas. Entonces, Claro. pero a eso también empezamos a ver los votos fantasmas en la Cámara de Diputados. Bueno, o sea, entonces ese es un tema de escándalo. todo- A ver, Pedro, hagamos una pausa. Hablemos de las pizarras electrónicas en la Cámara de Diputados. El fraude que Morena está dispuesto a Y además, cometer. no con cualquier, ni siquiera son discretos, porque no es con cualquier diputado, es con la mano derecha de Monreal, que es Pedro Aces, que además es Pero, un personaje. Pero hoy se sabe que no solamente podría ser Pedro Aces el voto fantasma, se está hablando de 4 votos más Sí. que no estaban en la Cámara de Diputados. Pero estaban ahí. O sea, a ese grado de manipulación, nadie se ha atrevido, Pedro, a manipular el tablero de votaciones de esa manera. Sí, pero hace muchas, o sea, estamos hablando de otro sistema, de otro momento. Claro. Y es justo lo que platicábamos hoy en el noticiero. Te digo, yo veo una regresión y en una clasificación que hacía Giovanni Sartori, el gran estudioso de la democracia y de los partidos políticos, él dice, todos los tipos de sistemas de partidos que hay. Bueno, nosotros estamos de un multipartidismo que había, que estábamos en un sistema, digamos, sano y plural, estamos regresando y vamos a un partido predominante y de ahí vamos a pasar a uno hegemónico y para como vamos, en unos años vamos a tener un partido único, en el que ya esté prohibido totalmente quien disienta de los que están gobernando. Ese es el riesgo y te digo, se ve en los desacatos a lo que dice la Corte, se ve con las votaciones fantasmas, se ve en cómo eligen a sus dirigentes. Se ve en algo que me gustaría que platicáramos después de esta pausa, que es la desaparición de los organismos autónomos que están ahí, a la vuelta. Vamos a hacer una pausa, tardamos un minuto y regresamos a este Badajeando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo. Periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Estamos de regreso aquí en este Badajeando número 56. No, 65. Bueno, al revés, es que soy disléxico. 65 Badajeandos. Muchas gracias por escucharnos. Por cierto, la otra vez tu tío, ¿a quién le de? Al tío Alfredo. ¿A tu tío Alfredo sí nos vio? Sí, claro, sí. Bueno, le mandamos otro saludo al tío Alfredo que pues, nos ve, ¿no? Sí. Y eso siempre se agradece. Muchas gracias. Hablábamos, Pedro, antes de irnos a la pausa, de algo que parece menor, pero en estos días, esta semana, en el Congreso de la Unión, van a pasar cosas realmente importantes. Una de ellas, que por ahí me gustaría empezar, si estás de acuerdo, es la desaparición de los organismos autónomos. Y hay otra, Pedro, que ahí la colaron como nada. Sí. Una reforma constitucional para hacer oficiosa la prisión preventiva por temas fiscales. Sí. O sea, el terrorismo fiscal del que ya se venía hablando. Ahora ni siquiera preguntan, vote. Y ahí luego. Y ya después averiguamos. Empecemos por que además el tema de la prisión oficiosa es un tema que de por sí es controvertido y que en todos los países avanzados dicen que es una violación a los derechos humanos. O sea, esto lo que significa, para que usted nos entienda, es: yo sospecho que cometiste un delito, o alguien sospecha y te denuncia. Esa sospecha es lo suficientemente importante para mantenerte todo un proceso en la cárcel. Y un proceso en este país puede llevarse 3 años. O más. Y luego decirte, perdóname si eras inocente. Disculpa, sal. Y ya te lo que perdiste, ¿qué? Nada. A ver. No, pero ahora que lo hagan. Y solo la sospecha es suficiente. Pero ahora que lo hagan con el tema fiscal. Ahora que lo hagan con el tema fiscal es de. Porque es la desesperación de que no hay dinero. Pues ya no saben de dónde sacar dinero. Yo creo que esto. Y además es la forma de controlar y de terminar de plegar a la parte empresarial no la tienen. Yo creo que más que un tema fiscal, porque yo creo que esto de la prisión preventiva oficiosa en temas fiscales no tiene una intención de recaudación.
que puede ser, pero que tiene más una de control. Sí. Oye, que me faltó una O declaración. sea, Vente al si de bote. por sí yo No, veo, imagínate. yo creo que ya hay un control muy férreo, o ya lo han logrado y los han ido plegando poco a poco a los, o sea, ya sea por la buena o por la mala, pero han ido. Pero, por ejemplo, simplemente hay que pensar en lo que sucede con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que se le salió del guacal, por decirlo coloquialmente. Bueno, pues ahí está la forma en la que lo van a aplacar y en la que lo van a silenciar, es esta reforma. O pongámoslo, ¿no? O pensemos, ya me estorbó Loret de Mola. Sí. A ver, búscate si hizo su Cualquier última declaración. cosa. Sí hizo su declaración, sí, pero yo Se creo que equivocó, está mal pero hecha. se equivocó aquí. O ya me incomodó Pedro Luna. Búscate si recibió Sí, algún depósito en efectivo, una ¿no? discrepancia, cualquier cosa que haya. Eso Y es con, terrorismo puro. Sí. Eso es control del Estado puro. Y quien crea o siga dudando de que nos enfilamos a una dictadura, pues voltea a ver lo otro de lo que hablábamos, la desaparición de los organismos, autónomos. Que están hechos justamente para hacer un contrapeso del poder, para simplemente, por ejemplo, hablemos del INAI, es la transparencia, el que haya rendición de cuentas, y en el que haya rendición de cuentas además es que haya sanciones cuando no se hacen las cosas de manera adecuada. Ah, no, ahora no, pero además con la implicación que va a tener con el tema que hasta se confundió el otro día, la veía tratando de dar una explicación a la Presidente sobre la COFESE, porque la COFESE existe, porque además está en los tratados y está en el TEMEC, tiene que estar. Entonces, ya le dije a los diputados que entonces hagan este cambio porque la COFESE sí que desaparezca, pero que dejen un órgano técnico porque así dicen el tratado. Pero están malabareando y están haciendo las cosas de manera tan atropellada que van a terminar mal y tienen encima la revisión del tratado y tienen encima muchos problemas, pero no les importa. Ellos es justamente la concentración y la centralización del poder. Eso es lo que se está haciendo. Y eso es simplemente ser un gobierno autocrático, ser un gobierno totalitario. Y te digo, yo creo que. Pero fíjate, Pedro, que yo aquí voy a plantearte una hipótesis. Yo creo que a Claudia Sheinbaum le tiene absolutamente sin cuidado llevarse bien con Trump. A Claudia Sheinbaum y su proyecto político y el obradorismo le tiene absolutamente sin cuidado lo que digan en Estados Unidos. Quien crea que la solución va a venir de la frontera norte, yo estoy convencido que está equivocado. Yo te digo una cosa, ¿a quién le convendría, en términos reales, que Donald Trump mañana mandara Marines a detener a los del cártel Jalisco Nueva Generación, o al que usted me diga? ¿A quién le convendría? A Claudia Sheinbaum. Imagínate, se envuelve en la bandera del nacionalismo, de toda esta retórica patriotera que le gusta a la cuarta T. Hay un sentimiento natural antigringo en los mexicanos. No, y ahora, Claudia Sheinbaum está sabiendo cómo capitalizar cada ataque de Trump diciendo intervencionismo gringo. Sí, pero te voy a decir que no en ese mismo actuar, en esa misma postura que toman, yo veo la falta de preparación total de todos los servidores, de todos los funcionarios, porque no han logrado dimensionar lo que viene. Porque el simple hecho pero de ver, una, Pedro, el simple hecho ¿qué de una, podría venir? bueno, uno de las grandes, antes de que cancelen el TEMEC, una de las grandes propuestas, y te voy a dar un comparativo muy bueno, es a todas las importaciones en Estados Unidos, prometió Trump, a todas, aunque fueran de México, de Canadá, todas las va a grabar. Ponle el 100%. A todas. ¿Y eso a quién le importa? Pero te voy a decir qué pasa. A México, porque México es el que más vende. Pero ahí tienes un punto. Pero tú sí que México no son ellos, Pedro. A ver, pero, los populismos en América Latina, los populismos de izquierda sobre todo, no les interesa empobrecer un país. Cuba no le interesa, al régimen cubano no le interesa empobrecer su país, a Venezuela no le interesa. ¿Por qué crees que a este gobierno le interesa que la economía de México vaya bien? Ellos quieren empobrecer México. Bueno, sí, por cómo están actuando eso parecía, porque justo la comparativa es en Canadá, que están muy preocupados, porque además hay tuvieron una mala relación Trudeau y Trump, fue una relación muy complicada. Bueno, desde enero de este año, y eso también ha pasado o sea, no se ha dado mucha difusión aquí en México, no se sabe, se volvió a retomar un programa que se llama Team Canadá. Y ese programa es algo que se creó a finales del siglo XX,
justamente para promover y defender los intereses económicos de todos los canadienses en Estados Unidos. Y ahora eso lo están haciendo desde enero, preparándose justamente para la llegada de Donald Trump. Y aquí sale Marcelo Ebrard a decir que va a ir a hablar con Elon Musk, que fue uno de los grandes promotores de Donald Trump en la campaña, que además es de, que a ver si que ahí le iba a preguntar que cómo va la empresa y la fábrica Pedro, que iba a poner. Y a ese nivel, pero sí, yo entiendo tu argumento, pero la preparación no saben lo que implica y no saben Pedro, lo que van a perder. Sí saben y quieren perderlo. Sí saben y quieren perderlo, Pedro. Tienen el escenario perfecto, el populismo de Morena. Tienen al enemigo común, ideal, que son los gringos intervencionistas. Tienen el pretexto ideal para no dar resultados en la economía, que es los aranceles, el TEMEC, lo cancelaron. A ver, ¿cuál ha sido durante 60 años el pretexto de Cuba? El bloqueo. El embargo. Que el embargo ni siquiera existe. Ya han explicado 1000 veces, el principal proveedor de medicinas y alimentos de Estados Unidos a la isla. Pero tienen un enemigo en común que ha consolidado. Sí, bueno, el es lo que le falta a la cuarta T. Políticamente, cualquier país que quiere fortalecer un régimen busca un enemigo externo. Y qué mejor para Pero, los mexicanos que los gringos. pero todos los problemas que se vienen, no, yo estoy hablando para la sociedad. Para la sociedad lo que sociedad. implica, ni siquiera tiene. Es el dimensionar esta deportación masiva, porque el que cree que no lo va a hacer está muy mal. El que cree que no va a hacer lo que dijo Donald Trump está equivocado. De un día para otro que vamos a tener aquí en México, porque él no los va a deportar a los países donde él los va a mandar a la frontera. Sí, claro. Que de un día para otro vamos a tener 13 millones de personas más en el país, lo que implica para cada estado que los va a recibir y para la nación. ¿Quién va a ser el malo de esa historia? No, ¿Claudia evidentemente. Sheinbaum o Donald Trump? Donald Va a ser, Trump. eso es lo que se va a vender. A lo que yo voy es, ¿de veras crees que en Palacio Nacional están reunidos ahorita pensando cómo le hacemos para ser mejores socios de los gringos, que no nos vean No sé, feo? yo es creo que de entrada no. yo ni siquiera creo ¿Están que queriendo quebrar esto? yo ni siquiera creo que en Palacio Nacional es donde se mande. Yo creo que yo creo que las decisiones se toman en otras partes. Yo también. Y Y allá donde se tomen, en el rancho aquel donde se están tomando por el expresidente, para decirlo claramente, ¿tú crees que Obrador está pensando, chin, ya se enojaron, ¿cómo le hacemos para ser mejores socios? No, porque no, para que nos vean con más evidentemente confianza? todo Tienes justo es a lo que voy. Parece todo a mí me indica que vamos justo a la debacle, y te lo he dicho varias veces, vamos a una crisis Pero una económica, debacle, además, social pero además y de seguridad acelerada. Programada, planeada y ejecutada. Y celebrada va a ser. Y después va a ser celebrada para terminar de romper el sistema. Y regresando a donde iniciamos el programa, no tenemos a nadie que haga frente a eso. No hay oposición, no hay personajes, están preocupados Alito para que no le quiten el fuero, Marco Cortés en seguir controlando con sus amigos el PAN, Dante Delgado ahí más o menos en llevar su negocio y se acabó. Son las historias de las dictaduras. ¿Y sabes cuál es la última línea de defensa cuando se imponen las dictaduras? Una prensa libre. Sí. Y una prensa libre. Primero, sí, aquí decimos lo que creemos. Usted puede tener y yo su también opinión, te he dicho, ¿no? Pero lo que viene, el siguiente embate es contra los medios de comunicación. No tengo duda Lo de acabo de ver claro. este fin de semana, que fue a Zacatecas rápidamente, en medio de toda la crisis que hay en el país, en medio de matanzas de cuerpos que aparecen por todas partes, lo que pasó en Querétaro, lo que pasó en Guerrero. Va a Zacatecas, flanqueada por los hermanos Monreal, la presidente, y dice que felicita al gobernador porque han disminuido los homicidios, y que si no se habla de eso es porque los medios de comunicación son muy perversos y no quieren informar de lo bueno. O sea, no entienden y no terminan de comprender que el medio de comunicación no está para aplaudir, un analista tampoco está para aplaudir, está para decir lo que está sucediendo. Claro. Y hay que entenderlo para ya ir cerrando badajeando. Oye, usted puede o no estar de acuerdo con lo que nosotros hagamos. Entendemos que lo que decimos a veces es muy polémico y en algunas cosas podrá coincidir, o tal vez en ninguna, pero eso es la libertad de expresión. Y la verdad es que nosotros lo digamos y que lo diga usted es lo que hace este país. Pero bueno, querido Pedro, se acabó badajeando por lo pronto.
Ya haremos otros. Yo disfruto mucho hacer este Badajeando contigo. También. Disfruto mucho que usted nos vea. Disfruto mucho que podamos compartir por aquí. Y muy pronto estaremos viéndonos en otro Badajeando. Así que muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.